Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este viernes 19 de julio del año 2019. Viernes sándwich, ¿no? ¿O no? ¿En qué andan? ¿Todos normalmente hoy? Sí. ¿No tienen ninguna tentación fuguista? No. ¿No? ¿Todos en Montevideo? Bueno, yo me fugo el domingo para Paraguay. Yo sé que están, pero capaz que estaban obligados, complicados. Que yo me fugo el domingo para Paraguay. Te vas el domingo, bueno. Aquí estamos, en este viernes, con Ana Ribeiro, buen día. Buen día. Juan Gropone. Buen día. Fernando Butazzoni. Buen día. Y Gonzalo Pérez del Castillo. Muy buenos días. Estamos en viernes, adelantándonos un día a un aniversario, a una conmemoración. El 20 de julio de 1969 quedará marcado para siempre en la historia de la humanidad. Ese día, la misión espacial Apolo 11, que había partido 4 días antes desde Estados Unidos, logró su objetivo. 2 de sus tripulantes, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, llegaron a la Luna piloteando un módulo que se había desprendido del vehículo principal. Mientras tanto, circunvalando el satélite terrestre, permanecía el tercer astronauta, Michael Collins. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad, decía Armstrong cuando bajó la escalerilla y se convirtió en el primer hombre que pisaba la superficie lunar. Unos minutos después, junto con Aldrin, plantarían allí la bandera de Estados Unidos. Este sábado se están cumpliendo 50 años de aquella hazaña. Varios de ustedes levantaban la mano para que el tema figurara en la agenda. El primero de ellos, el más insistente, desde hace semanas, Juan Gropone. Así que él da el puntapié inicial. Bueno, en 1957 la Unión Soviética colocó el primer satélite terrestre, el Sputnik, el famoso Sputnik. Y esto provocó una reacción enorme en Estados Unidos. Estados Unidos entró en pánico porque había la carrera armamentista y lo que se llama la Guerra Fría, que había ocurrido después de terminada la Segunda Guerra Mundial, mostraba que la Unión Soviética era un enemigo poderoso que había sido capaz de llegar antes, a colocar un satélite artificial antes que los Estados Unidos. Ahora, la razón de todo esto era muy simple, y creo que vale la pena recordarla. Era la política de Eisenhower. Eisenhower, que es reconocido como la primera persona que alertó sobre el complejo industrial militar y las consecuencias que habían tenido luego de terminada la Segunda Guerra, es decir, que ese complejo industrial militar era todopoderoso y mandaba a Estados Unidos, según declara Eisenhower. Precisamente lo que hizo Eisenhower para contrarrestarlo es impedir que los misiles de uso militar se usaran en la exploración espacial. Eisenhower quería separar completamente ciencia de carrera militar y espacial. De modo que eso hacía que Estados Unidos tenía que desarrollar su programa de misiles para la investigación espacial independiente de la inversión militar. En cambio, en la Unión Soviética no era así, es decir, todo era el mismo objetivo, ¿no? Bueno, precisamente esta situación la cambió Kennedy. Cuando Kennedy sucedió a Eisenhower, una de las primeras medidas que tomó fue autorizar a que los misiles militares se pudieran usar en la investigación espacial. Y además, como eso no le parecía suficiente para contrarrestar la delantera que le llevaba la Unión Soviética, propuso esa muy audaz plan de poner un hombre en la Luna, ¿no? De poner un hombre en la Luna y traerlo vivo, ¿no? Que el programa de Kennedy era que llevarlo y traerlo. No es como la perra laica. No es como la perra laica, sí. Pobrecita. Bueno, y entonces esto autorizó el uso de los misiles y, bueno, en la competencia tecnológica completó, porque fíjense que es muy curioso lo que pasó durante la Guerra Fría. Los misiles son unos dispositivos terroríficos para enviar bombas de un continente a otro, pero tienen una vida útil muy corta. Es decir, para estar seguro de que un misil funcione, no se lo puede mantener demasiado tiempo en actividad, de modo que permanentemente los misiles se retiraban de circulación y no servían para nada. Entonces, precisamente, la investigación espacial fue el basurero de los misiles intercontinentales. Es decir, no fue otra cosa que
ya que tenemos los cohetes y ya los tenemos que retirar porque no son seguros para una ofensiva militar, entonces que alguien los use. Y la mejor manera de usarlos era usarlos, ¿no? Era usarlos para algo. Y entonces eso explica toda la carrera espacial en los años 60. Sí, también es cierto que para cumplir con el objetivo que se había planteado Kennedy, el Congreso le dio a la NASA un cheque en blanco. Un cheque gigantesco, algo así como 220.000 millones de dólares gastaron en la operación Luna. Bueno, o sea, el dinero que necesitaran, sí, había que llegar, ¿no? Había que cumplir. Exactamente, porque lo que estaba en prestigio era quién estaba en la delantera en la carrera fría. Tecnológicamente, quién estaba en la delantera. Y el ir a la Luna era una ambición muy, muy vieja, ¿no? Es decir, desde las novelas de Julio Verne en adelante, siempre se había hablado del viaje espacial y de todas esas cosas. Bueno, el proceso fue exitoso. Estados Unidos logró poner un hombre en la Luna y en cambio la Unión Soviética lo abandonó por la mitad del camino, ¿no? Es decir, precisamente mostró que Estados Unidos estaba adelante desde el punto de vista tecnológico. Lo único que había pasado era eso que mencionaba, era la prohibición de Eisenhower de usar los equipos militares. Bueno, el viaje a la Luna dejó varias cosas, pero tal vez la más importante fue que el viaje de la Luna fue un programa de televisión global. Es decir, ese programa se transmitió a todo el mundo y precisamente para eso tuvo que hacer toda una cadena de satélites de comunicaciones. Es decir, el principal resultado del viaje a la Luna fueron los satélites de comunicaciones que hoy disfrutamos y que han permitido Internet, las comunicaciones internacionales y todo eso. Precisamente, un año después de la llegada a la Luna, casi un año después de la llegada a la Luna, en 1970, el Mundial de Fútbol de México fue transmitido en forma global. Fue el primer mundial que lo pudimos ver en televisión, ¿no? Gracias al viaje a la Luna, que fue lo más importante que dejó los satélites de comunicación. Hubo una cantidad de avances tecnológicos menores que vinieron con la carrera espacial y sobre todo con la llegada a la Luna, pero este es uno, ¿no? El mayor de todos, para mí, el irreversible es los satélites de comunicación, porque inclusive la tecnología que usaba la Unión Soviética era absolutamente rudimentaria y no era global, ¿no? Es decir, también en eso le ganaron los satélites geoestacionarios. Bueno, eso más o menos... Es que efectivamente fue un espectáculo televisivo increíble. Exactamente. Y uso el término increíble porque están los que no lo creen. No lo creen. Están los que no lo... ¿Alguien no lo cree acá en esta mesa? Yo creo que la Tierra es plana, pero creo en la... No, en serio, ¿alguien tiene se afilia a la teoría esa conspirativa? Yo no puedo creer que tú lo estás preguntando en serio. Por la joda. 57% de los rusos, según la encuesta esa, dicen que se afilian a esa teoría, según lo que nos mandó. Y para no dar el brazo a torcer de que los yanquis llegaron. Impresionante. ¿Quién sigue? Bueno, sí, yo voy digamos, con mucho menos detalle. Yo quería hacer algunas afirmaciones un tanto telegráficas, porque no hay... Yo creo que la operación del viaje a la Luna, de poner un nombre en la Luna, fue, desde el punto de vista publicitario y propagandístico, extraordinaria. Desde el punto de vista tecnológico, muy importante, pero desde el punto de vista científico fue irrelevante. Claro. Fue un producto excelso de la Guerra Fría. Si no hubiera habido Guerra Fría, no creo que se hubieran planteado un objetivo tan ambicioso e inútil. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, están hablando del viaje, los logros desde el punto de vista científico. No tecnológico, son dos cosas distintas. Ahí está, ¿no? son dos capítulos. La presencia humana en el espacio sí ha sido muy importante desde el punto de vista científico. En la medicina, en la ingeniería, en la óptica, en las comunicaciones. Pero el viaje a la Luna en sí no. Hoy, con un teléfono celular, se pueden realizar las mismas operaciones computacionales que se hacían con las computadoras que iban a bordo de las naves que hacían el viaje. Mucho más, en realidad. Bueno, en realidad mucho más, sí. Depende del modelo. Fue una gran victoria del capitalismo, pero sobre todo el capitalismo de Estados Unidos. El costo, según las últimas estimaciones, el costo a dólares actuales de la operación para poner un nombre en la Luna fue de 150.000 millones de dólares. En un momento en el cual, cuando Kennedy lanzó la idea, 1 de cada 3 ciudadanos estadounidenses estaba bajo la línea de pobreza. Cuando el hombre llegó a la Luna, eso se había reducido a 1 de cada 5. Es decir, que el 20% de los estadounidenses vivía bajo la línea de pobreza. La mayoría de ellos
en los estados del sur. Fue una victoria además blanca y protestante, como lo han señalado los propios astronautas del programa Apolo muchos años después. Incluso hay anécdotas muy interesantes en cuanto al casting para elegir a los astronautas. No era solo un problema de capacidad física, de resistencia a las fuerzas G, de inteligencia, etcétera, sino también un tema de aspecto, ¿no? Cómo lucía el look del astronauta. Fue una operación de propaganda gigantesca, muy exitosa, con avances importantes como los que señalaba Juan, y fue una operación de relaciones públicas que dura hasta hoy. Una operación global. Fíjense que países de escasísimo desarrollo científico y tecnológico, gracias al programa espacial norteamericano, han tenido astronautas. Por ejemplo, Costa Rica, un país con muy escaso desarrollo en ese ámbito, tiene un astronauta, y otros muchos, por supuesto, ¿no? Es decir, que sigue redituando desde el punto de vista de las relaciones públicas. Yo recuerdo que uno de los elementos más impactantes cuando uno visita el museo del Smithsonian en Washington es ver esa especie de fitito, ¿no?, espacial, que era el módulo Apolo, la parte que digamos que reingresó en la Tierra, y realmente es extraordinario el coraje y la valentía. Valientes los astronautas, para viajar en esa cascarita de nuez, que tuvo muchas similitudes con los viajes oceánicos de los Magallanes. De Magallanes, es decir, que se lanzaban en verdaderos pequeños aparatos, y hacer un viaje de esos en esas condiciones realmente es admirable. Pero repito, lo más significativo para mí es la extraordinaria eficiencia de esa operación política, ideológica y por supuesto que propagandística, que fue absolutamente exitosa, ¿no? A propósito de la valentía y a propósito de las limitaciones tecnológicas con las que, comparado con el momento actual, se movía aquella aventura, hay una pequeña anécdota. Estaba bajando el módulo lunar y sonaron las alarmas. Dennos una explicación sobre la alarma del programa 1202, exigió Armstrong en comunicación con la base en la Tierra. ¿Qué le respondieron? Que ignoraran esa señal. Fíjate, qué tranquilizador debe haber sido aquello. No pasa nada. ¿Cuál fue la explicación? Que la computadora de a bordo estaba saturada, pero los sistemas funcionaban. Claro. Es que Armstrong en realidad alunizó manualmente, ¿no? Sí, se puede decir. Alunizó manualmente, ¿no? Sí. Se puso al volante como Anita. Bueno, pero ahí está el tema de la limitación de la tecnología. Sí, claro. La computadora de a bordo se desbordó, y sin embargo todo estaba andando bien. Le dijeron, qué tranquilizador debe haber sido para ellos, ¿no? Pero es que la computadora de a bordo era mucho menos que una calculadora de mano. Sí. Claro. Ana, la historiadora. Suscribo con algunos énfasis que ya en parte se dijeron, ¿no? Primero, el espectáculo. El espectáculo fue realmente maravilloso y sigue siendo, cuando en comunicación se estudia el fenómeno del espectáculo y la espectacularización de las noticias, la llegada del hombre a la luna es el modelo a analizar. Incluso cuando se establece la diferencia, que parece sutil pero que es importante, entre acontecimiento y suceso, entonces le decimos a los alumnos que tiene que haber algo invertido en el suceso, no el hombre que muerde a una mujer, sino la mujer que muerde, el perro que muerde a una mujer, sino la mujer que muerde al perro, o sea, la cosa diferente completamente. Siempre le decimos, para entender lo que es un suceso, vean todo el proceso comunicacional en torno a la llegada del hombre a la luna. Estaba todo así, ¿no? Era lo invertido. Siempre la mirábamos y un buen día, y muchísima gente recordaba en el momento en que esto sucedió, el poder hacer una operación tan simple como abrir la ventana
y mirar la luna y saber que lo que te estaba mostrando la pantalla de televisión era que estaban llegando a eso que tú veías como desde hacía miles de años la gente contemplaba como una cosa romántica y maravillosa. Dicho sea de paso, vi en medio del campo el eclipse lunar este fin de semana, y fue esta semana pasada, y fue romántico. Lindísimo, una cosa, tenés todas las sensaciones a la vez, ¿no? La percepción como de día, en medio de la noche, y porque la luna era imponente, y ese lento decurrir, pero a su vez decís qué rápido que vamos, con razón a veces me duele la cabeza. ¿Cómo va este planeta? Todo eso tan ancestral, vos te imaginás gente de mentalidad más simple, más primitiva, cientos, miles de años atrás, y decís qué impresionante, que quiebre en la cabeza de las personas estar mirando. Hay alguien que está poniendo un pie ahí. Dos apuntecitos para ubicarnos en el contexto histórico. Hablas del espectáculo televisivo. Sí. Maravilloso, desconcertante, increíble, entre comillas. Pero no todas las personas que lo vieron por televisión lo vieron en su televisor. Aquella no era una época de la televisión extendida. Que no. Ibas a la casa de alguien que tenía. Entre los oyentes que mandaron mensajes hay cuentos de ese estilo, ¿no? Fui a verlo a la casa de una vecina que tenía televisor. Y están los cuentos de quienes lo siguieron por radio, porque directamente no tenían televisor. Por ejemplo, en el campo había un testimonio más temprano de alguien que tenía 8 años en ese momento, y mientras su madre cosía en una máquina, tenían puesta la radio escuchando la transmisión. Y él, mientras su madre le traducía, le transmitía, le explicaba lo que estaba ocurriendo, salía y miraba el cielo, en el medio del campo en San José. Exacto, creo que eso más o menos nos pasó a todos. Luego me gustaría, y ya para redondear, insistir en lo que Juan señaló, que es el factor guerra, ¿no? Esto nunca hubiera sido una operación posible de no haber mediado los intereses que giran en torno a una guerra, como ha sido desde el fondo de los tiempos para la humanidad, ¿no? Es una poderosísima industria que puede cosas que otros rubros no pueden, definitivamente, porque la idea de alcanzar el espacio exterior era muy antigua, pero cuando decimos muy antigua decimos que ya la idea de propulsar cohetes con combustibles líquidos estaba presente en 1880. Por ejemplo, independientemente de lo que la ficción literaria haya creado como desiderativo, ya con datos de investigación, los primeros científicos que se abocaron a alguno de estos cohetes de propulsión, incluso lo hicieron muchas veces bajo la burla y la sorna del resto de la academia, que veía como una quimera loca todas las experimentaciones que estaban haciendo. Hasta que ese vuelco político dice, y ahora es posible, vamos a invertir esta cantidad de dinero. Me gustaría recalcar además lo que se conoció como crisis del Sputnik, porque fue tan grande el impacto que generó en los norteamericanos, la idea de que en esa guerra fría, que era una competencia intelectual pero cultural, en la que se medían todos, por eso no es solo la carrera armamentista, es las carreras espaciales, la lucha por el medallero en las Olimpiadas, era una competencia todo el tiempo, los grandes campeones de ajedrez, era quién es más en el terreno que sea, ¿no? En esa lucha fue sentir que estaban atrás y generó todo un cambio educativo que se asocia con Kennedy, ¿no? Por lo tanto, la generación que vio llegar al hombre a la luna era una generación fascinada por la luna, porque los planes escolares, porque todo el material que se discutía, absolutamente todo estaba orientado a eso, ¿no? Estaba muy lejos de saber que 2 décadas más tarde esos hombres tan rivales en el espacio como en la Tierra y en las armas irían juntos a una expedición espacial, que fue la antesala del fin del fenómeno, porque cuando se volvió a poner el acelerador en las distancias, en la época de Reagan, inmediatamente después se da la eclosión del mundo soviético, ¿no? Así que es una guerra con una historia de electrocardiograma, subía y bajaba los decibeles, y una inversión fabulosa. Juan. Ya habló Fernando, habló Ana, ahora le toca a Gonzalo. Pobre Gonzalo, no tiene más nada para decir. Bueno, como no me dejaron nada para decir, voy a tirar una piedra en este lago sereno, todo el mundo tan feliz. Yo sinceramente, hay un aspecto que es avergonzante de esto, y es que, como acaba de decir Fernando, se gastaron $150.000 millones
y solo se gastaron porque era un gasto que en última instancia era para la guerra, ¿no? Para la guerra. Resulta que Eisenhower era un general y Kennedy no lo era, pero Eisenhower tuvo más visión que Kennedy en ese sentido. Ahora, sí. Si no hubiera sido que el aparato, la industria militar, como decía Ana, se metía atrás de esto, capaz que no se hacía nada. ¿Por qué? Porque la gente en aquel entonces y todavía hoy día gastan cualquier disparate para la guerra. Y como tú también señalaste, Juan, lo mejor que puede pasar con todas esas estúpidas armas nucleares es que jamás sirvan para nada. Es lo mejor que puede pasar. Porque si sirven para algo estamos en problemas. Pero la gente sigue gastando. Si esto hubiera sido... Bueno, si en la Luna hubieran descubierto, yo qué sé, como Juan, que es adicto al materialismo histórico y lo practica como cualquier religión, digo, si hubieran descubierto oro, plata, no sé qué cosa, hubiera habido 4.000 viajes a la Luna. Pero como no se descubrió nada, al cabo de 3 años no fueron más a la Luna, porque era un viaje totalmente inútil, como Fernando también lo dijo antes que yo. De hecho, Estados Unidos renunció a la propiedad material de lo que fuera, sí. de lo que tuviera, porque ojo, decimos que no hay nada, pero capaz que dentro de 20 años la tecnología descubre el uso de un factor X y andás a ver. Ahí se da la tesis del materialismo y entonces iremos a la Luna todas las semanas. Pero la verdad es que tenemos que ser críticos con esto, me parece a mí, porque lo que sucedía entonces sigue sucediendo hoy. El señor Trump está pidiendo 4% del PIB americano para gasto armamentístico, y le está exigiendo a la OTAN, a los países de la OTAN, 2%, cuando no se llega a dar 0,3% del PIB de los países de la OSD para actividades para la paz, para el desarrollo. Tú decías que en ese momento había 1 de cada 5 americanos que estaban bajo la línea de pobreza. Sí. En ese momento, esto es una cosa personal, pero yo 2 o 3 días antes de eso, había recibido un telegrama de la FAO que me decía que había sido seleccionado para entrar como funcionario en la FAO, que yo había hecho una aplicación, ahí había un curso para jóvenes funcionarios y me habían elegido. Entonces yo justamente estaba leyendo sobre el hambre en el mundo. Y bueno, si había 1 de cada 5 en Estados Unidos, en el mundo era una cosa espantosa, la pobreza, la falta de atención de estos seres humanos que estaban ahí perdidos. Y vos después veías estas cifras inconmensurables gastadas en la cuestión de la guerra. Entonces, a mí me parece que esto también nos tiene que da para una reflexión, ¿no? Si hubiera sido para una cuestión, porque es cierto, como tú dices, Juan, que después se desarrollaron todas estas cosas magníficas, los satélites, todo lo que gozamos hoy día, pero cuánto más hubiéramos podido desarrollar si esto, en vez de hacerlo con fines de ganar un punto en la Guerra Fría, se hubiera hecho con fines verdaderamente humanitarios. Sé que es una utopía lo que estoy diciendo, digo, 25 años en Naciones Unidas, naturalmente no quedás inmune, así que sé que esto es una utopía, pero caramba, seguimos igual. Las grandes descubrimientos, y a mí lo que más me fastidia es la gente que te dice, bueno, lo que pasa es que vos tenés que tener en cuenta que todo lo que se gasta en la cuestión militar permite un avance tecnológico magnífico. Lo cual es cierto, por supuesto, gastan 150.000 millones de dólares, algunas cosas salen, que son de uso para la humanidad. Pero la mayor parte no, se van en estas estúpidas bombas, que ya pueden destruir el mundo 40 veces. Y creo que es una reflexión que en este día merece recordarse. Daniel, desde la audiencia, uno de los oyentes que participa, y son decenas y decenas, elijo cuenta, estuve hace pocas semanas en el Museo de la Cosmología de Moscú, donde se expone objetos del programa espacial ruso, desde el Sputnik hasta nuestros días, pasando por Gagarin y otros. No dejaron de homenajear al Apolo 11. Hay una sección especial para ello. Ergo, reconocen la llegada y tiran por tierra la teoría contraria. El Sputnik, ese sí que es impresionante. Bueno, Gagarin, ¿cómo viajó ese Gagarin? Un Gagarin que también fue elegido por su aspecto físico. Hubo casting también en Rusia, ¿no? Okay. Y que además hay toda una historia, porque lo convirtieron en héroe, pero luego él comenzó a ser un poco crítico, así que desapareció como de la escena pública, y luego ese final tan trágico de él. Hay toda una historia detrás de Gagarin también, ¿no? A propósito de lo que dice este oyente, también los norteamericanos retribuyen eso, porque en estos días se inauguró, no sé si fue en la NASA o donde, una placa de
homenaje, de recordación a Yuri Gagarin, justamente. Es decir, que hay como una especie de intercambio de flores. 50 años más tarde. Es que yo creo que eso Creo sí que hay que recordar que Gagarin fue el primer ser humano que viajó en órbita, ¿no? Claro, Sí. claro. Yo creo que es inseparable de estos acontecimientos que se vinculan con el concepto de heroísmo y de hazaña, porque en su momento, en estos años que estamos recordando los 500 del viaje de Magallanes y Elcano, 500 años después, España y Portugal están reeditando las peleas de los dos imperios que están detrás de los móviles económicos que justificaban una expedición que también era arriesgarse a la nada en una cáscara de nuez, como ahora nos parece que era una cáscara de nuez la cápsula espacial. Se reedita exactamente las mismas cosas y tuvieron que hacer un gran esfuerzo para poder pacíficamente celebrar ambos países esa vuelta al mundo, porque había una lucha por el protagonismo de Magallanes o de Elcano, porque al fin y al cabo Magallanes era portugués, como termina siendo un servicio para la corona española. España finalmente se suma a festejar, pero ojo, por favor, todo el tiempo recalquen que el que llega es Elcano y ese es el netamente perteneciente a nosotros. O sea que es la historia de, por siempre jamás, ¿no? Convertimos en hazaña de la humanidad, porque se le reconoce el riesgo, los peligros sufridos, automáticamente en poco tiempo la tecnología pasa a ser una tecnología que mueve a piedad o a simpatía, porque en su momento parecía una cosa fantástica y luego queda reducido a una cosa tosca y mínima comparado con lo que la tecnología va avanzando rápidamente. Entonces creo que el fenómeno va a ser siempre así, ¿no? Lo convertimos en hazaña humanitaria, pero siempre hay intereses económicos detrás. En eso me afilio a la tesis de Juan. No le interesa en el tema ese con Juan. Todos hacemos publicidad sobre las ideas acá, ¿eh? Por mi religión. Hay un dato al respecto que me parece que es divertido. Hay Yo una empresa no. en Estados Unidos, y el empresario da la cara, digo, no es nada misterioso, que vende terrenos en la Luna. Sí, Y claro. ha vendido ya unos cuantos cientos de terrenos. Si nos buscan por internet, lo encuentran, no sé, es barato, creo que vale $40 el acre, una cosa así. A propósito de los riesgos, a propósito de la aventura, del desafío, otra pincelada agrego. Siempre se ha reflexionado mucho a propósito del lugar ingrato que le tocó en esa misión al tercer astronauta, ¿no? A Michael Collins, el que no bajó, ¿no? El que se quedó en la Apolo 11. Vueltas. Sí, el que desde arriba supervisaba. El hombre más solo del universo. Del universo, Claro, no es del planeta, del universo. Sí, y una de las líneas de comentarios es pobre tipo, ¿no? Qué desgracia, se perdió el triunfo, se perdió la gloria, ¿no? Todo eso. 22 horas estuvo solo en la Apolo 11 y fíjense cuál era el sentimiento de él. Mire cuál era, no era qué desastre, no pude bajar. No, claro, no. Como extraño. Mi miedo secreto desde hacía 6 meses era que yo terminara dejándolos en la Luna y regresara solo a la Tierra, que fracasara algo, que el módulo no pudiera volver hacia arriba y él tuviera que volver. Si no conseguían despegar o se estrellaban, no voy a suicidarme, me decía a mí mismo. Volveré a casa, pero seré un hombre señalado durante el resto de mis días. Lo sé. Esos dramas personales que rodean a cada uno de estos hombres ha sido siempre, desde el fondo de la historia y de los ejemplos, muy impresionante. Hay historias de alcoholismo, de divorcios, de inadaptación. Fíjate cuál era el pánico, ¿no? Que sus compañeros no volvieran. Y no era obvio que volvieran, que ese modulito volviera a levantar y llegara de nuevo a acoplar exitosamente con la Apolo 11, ¿no? Pero creo que Collins tuvo un fin trágico, creo que terminó en el alcoholismo, ¿no? Sí. Creo que sí. Alguien creo que era más alcohólico. Sí. No, ese pensamiento de Collins reflejaba además otro elemento, que era, si uno lo mira ahora, es extraordinario, la precariedad de los mecanismos. Es decir, claro, era como apretar un botón y que un resorte hiciera saltar el módulo, una vez terminado, que se pusiera en determinado altura de órbita y que de ahí se pudiera ir acercando hasta acoplarse exitosamente, lo cual tampoco era sencillo, con la nave para después de completar la órbita
dar el envión para regresar a la Tierra, ¿no? Una pregunta, perdón, porque esto es interesante. ¿A qué velocidad iba este señor Aldrin para acoplarse con...? Tengo que hacer las cuentas, ¿sí? No te lo puedo decir de memoria. ¿Cuánto tiempo te toma? No, un buen rato. Digo, pero es una velocidad Es tremenda. una velocidad enorme, sí. ¿Y Sí, cómo sí. hicieron para hacer ese cálculo? Bueno, fue la yo cosa? quería referirme a eso, precisamente la misión Apolo 10. La misión Apolo 10 hizo todo el viaje a la Luna, excepto alunizar. Es decir, hizo el proceso de soltar el módulo lunar, descender bastante, entrar en órbita a la Luna y luego volver a acoplarse. Es decir, que todo eso había sido ensayado en el módulo, en el Apolo 10, ¿no? El Apolo, precisamente cada uno de los Apolos, el Apolo 9, el Apolo 8, hicieron parte de la misión lunar hasta cierto punto de la misión lunar y luego regresaban, ¿no? Es decir, que todo eso había sido ensayado 3 o 4 veces. De todas maneras, basta pensar que Armstrong alunizó en forma manual porque la computadora no caminaba, ¿no? Es decir, como si fuera un helicóptero, Sí, digamos, sí, ¿no? Si pero fue- se había entrenado para eso, ¿no? Inclusive creo que Armstrong cuenta que algo así como recién en el intento número 20 logró no estrellarse contra la Luna, ¿no? Con el simulador, ¿no? Es que en ese ensayo y error de cientos de veces que se hicieron cosas para que finalmente pudiera lograrse esto, está el tema hoy mucho más escabroso que entonces de con quién experimento, porque se experimentó con animales también, ¿no? La famosa perra laica, que fue en el Sputnik. Y monos y también. hubo monos, hubo moscas de agua que también se mandaron al espacio, hubo plantas, los monos en la década del 70 que se tenían para entrenamiento y demás, fueron liberados por toda una operación pública de toma de conciencia de cómo se le hacía eso a los animales. Muchas décadas después, el entrenador de Laika habló y dio una entrevista para una revista científica y dijo, en el momento en que yo la puse dentro de la cápsula, iba a cerrar la puerta, la mirada de ella me ha perseguido la vida entera. Porque Laika yo la es la mandaba... primera... Mirá si lo la agarra primera perra Sayas que y el estuvo en movimiento órbita. animalista. No, pero no es para bromear, decía Juan. es terrible eso, ¿no? Laika es la primera perra que estuvo en órbita, puesto por la Unión Soviética, Y ¿no? que se sabía que no volvía. Después mandaron primer dos ser perras. vivo que estuvo Sí, en primer órbita. ser vivo. Después mandaron 2 perras, que no recuerdo el nombre, y esas volvieron. Y ya sobre eso era también un logro respecto a lo anterior, porque podían rescatarlos. O sea, que hubo tanto ensayo y acierto y error. Ciencia pura hubo, solo que asociada terriblemente al concepto guerra, ¿no? Bueno, entonces para agarrarlo, tenés razón en corregirme, pero digo, mirá que los animales en la experimentación es todos los días desde hace cientos de años. Lo tengo clarísimo. No es solo mandarlos al espacio, se hace Lo tengo cualquier barbaridad. con los clarísimo. Les No, digo inyectan porque- cosas, por favor. Igual acepto tu corrección. Por supuesto que aparece entre los oyentes la pregunta, ¿cómo se explica que no se haya vuelto a concretar Bueno, eso, la llegada? creo La que inutilidad. La inutilidad de la cosa. hay una ventana. Primero, es inútil el viaje a la Luna. Pero en segundo lugar, China ha anunciado que tiene un programa de ir a la Luna. Sí. De modo que eso puede hacer que reavive el asunto ahora por la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. De modo que eso podría reavivar ¿Trump no el lo ha viaje a la anunciado ya? ¿Quién? Yo tengo entendido que Trump ya ha anunciado que vuelve. Que Bueno, pero volvemos a- así como te digo una cosa, te digo la otra, dice Trump. No, te estás confundiendo el líder ahí. Es otro señor. Ese es otro señor. Vive acá cerca. Bueno, hay cantidad de mensajes de los oyentes muy, muy interesantes, muy pintorescos en algunos casos, con sus recuerdos, sus sentimientos, sus vivencias a propósito de esto, de los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Por ejemplo, quien dice que después de presenciar aquella transmisión, después de estar pendiente de lo que había ocurrido, ¿dónde está el mensaje? No lo encuentro ahora. Aquí está. Tenía 18 años, no tenía televisión. Lo escuché en una espica y lo vi en un programa especial varios años después. Fui a la casa de un tío a verlo. Recuerdo que nos invitó especialmente para ver juntos el programa especial a posteriori, ¿no? Yo trabajaba en Campomar desde los 16 años y con aquella invitación lo que me provocó fue el empuje a seguir estudiando. Así que siempre estaré agradecido por aquello. Miren, ¿no? Una de las repercusiones. La otra, el que dice que
a partir de aquella experiencia y durante mucho tiempo, mientras era niña, mi meta era ser astronauta cuando fuera grande. Eso lo dice Xenia. Sí, ¿cuántos uruguayos con vocación de astronauta hubo, no? Yo tengo un amigo cuya era hijo único, muy mimado, muy querido por su familia, y emigraron a Estados Unidos cuando la gente se iba por diversos motivos, y el motivo de ellos era descacharrante. El nene quiere ser astronauta. Y se fueron a Estados Unidos porque el nene quería ser astronauta. Oh, el nene God. vive, de Estados Unidos fueron a Canadá, el nene sigue viviendo en Canadá hasta el día de hoy, es un señor ya envejecido y con canas. No fue astronauta, pero es un excelente traductor público en los juzgados, canadienses, para todo tipo de delito cometido por hispanohablantes. Entonces, en esas circunstancias tan especiales que se precisa un traductor muy, muy fino del Gracias idioma. al viaje a la luna. Gracias al viaje a la luna. Carambola, Ahora sigue, ¿no? Mirá qué carambola. sigue teniendo en su casa una cantidad de elementos vinculados con aquello que lo obsesionó en su infancia. Y recuerdo entrar a su dormitorio, éramos muchachitos todos, 13, 14, y él tenía del tamaño de aquella pared una imagen gigantesca de la luna, había puesto absolutamente todo lo que había, los cráteres, lo esto, lo otro, sabía todo, y ese era su objetivo en la vida, ir a la luna. No, un apunte para no ser omiso, sobre todo con la audiencia. Recordemos que cuando se da el alunizaje del Apolo 11, estaba en pleno apogeo la terrible guerra de Vietnam. Sí. Es decir, que había un contexto bélico que le estaba costando muchos miles de muertos a los propios Estados Unidos. Correcto. Vamos a recopilar en nuestra sección La Audiencia Opina en la web todos los mensajes de los oyentes a propósito de estos 50 años de la llegada del hombre a la luna. Vale la pena. Hay material muy jugoso allí. Y agrego, ya que estamos, que hoy de tarde, en Oír con los Ojos, el programa de los viernes, a las 4, acá en Radio Mundo, el programa que conduce Fernando Medina, hoy van a comentar las mejores creaciones literarias y musicales dedicadas a la luna. Por ahí va a ser la adhesión Qué lindo. a este... Qué lástima no Festejo. puedan poner las lunas de Cunio. Bueno, ya encontrarán la manera. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.